Honramos tu nombre, Señor. Te damos toda gloria y alabanza que solamente a ti pertenece. Te reconocemos como Señor y soberano. Y en tus manos, Señor, colocamos lo que aquí haremos. Gracias te damos porque nos has bendecido, nos has guardado, nos has provisto y nos has bendecido en todo este tiempo. Aún en la cuarentena nos has guardado y nos has librado del mal. Queremos poner en tus manos a nuestros enfermos, para que pase tu mano sanadora sobre ellos y los restaure. Pedimos, Señor, pues que nos des la dirección y la sabiduría para hacer todo lo que corresponde y que podamos aprender lo que tú tienes para nosotros, que podamos salir edificados y que podamos bendecir a otros también. En tus manos lo dejamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, el Salmo 111. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que lo practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén.
Y tornóse José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que le hubo sepultado. Y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, ruégote que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y postráronse delante de él y dijeron, henos aquí por tus siervos. Y respondióles José, no temáis, ¿estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu santa palabra. Te rogamos en esta hora que tú bendigas al pastor que tendrá la exposición del mensaje y que este mensaje sea para edificación de tu iglesia, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos en todo momento. Todo esto te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga. Quisiera invitarles a buscar en sus Biblias para tener como texto de referencia o de resumen en el libro del Génesis, en el capítulo 50, los versículos 14 al 21. Hoy quiero compartir con ustedes a través de la vida de José cómo enfrentar la adversidad. Los sufrimientos o las adversidades no son ajenos al mundo cristiano. Nosotros podemos sufrir como consecuencia de nuestros propios errores, por capricho de Satanás, como el caso de Job, o por las acciones malvadas de otras personas, o por el sufrimiento de alguien allegado. La vida de José, hijo de Jacob o de Israel, nos sirve de ejemplo a nosotros para ver el sufrimiento que puede tener un justo debido a las acciones que otras personas le han ocasionado. José era el hijo preferido de su padre, y esta condición generó envidia y la rivalidad
con sus hermanos mayores. Cuando ellos tuvieron la oportunidad, ellos quisieron matarlo y bueno, uno de sus hermanos intervino, no lo mataron, pero entonces lo metieron en una cisterna mientras decidían qué hacían y lo abandonaron para que se muriera, pero fue vendido como esclavo a unos mercaderes que por allí transitaron y fue llevado hasta Egipto, y en esa condición fue vendido allá, en un país extraño, en una cultura diferente, con una lengua distinta a la que él manejaba, esclavo, de libre a esclavo, en contra de su voluntad, vendido y esclavizado. Luego fue vendido a un capitán de la guardia egipcia llamado Potifar, y su esposa quiso, vamos a decir, de él, aprovecharse de la situación de ella como señora y de él como esclavo para su beneficio personal, y el haberse negado lo llevó a la cárcel. Él llegó entonces a estar preso. Seguramente él estaba decepcionado de la familia, maltratado por la vida, acusado injustamente, tal vez se sentía triste, solo, lejos de los seres queridos, con razón y justicia. Seguramente se preguntó, ¿por qué me sucede esto a mí si yo no he hecho nada malo? Al ver la actitud de José al hablar de esos problemas con sus hermanos, cosa que está reflejado aquí en el capítulo 50, confirmamos que Dios puede transformar cualquier situación de contrariedad, de adversidad, de problema en la vida de un cristiano y usarla para bien propio y de otras personas. En esta oportunidad, entonces, viendo la vida de José, veremos cómo enfrentar la adversidad, perseverar cuando sufrimos y dónde encontrar fuerzas para continuar adelante. En primer lugar, cómo enfrentar la adversidad y perseverar cuando estamos sufriendo. En primer lugar, confíe en Dios. Tenga la plena seguridad que Dios no está loco, que Dios lo ve, que Dios conoce sus padecimientos y que Dios se interesa por usted. José nunca lo dudó. 5 veces en la vida de José, precisamente cada vez en una crisis, se encuentra la frase, Jehová estaba con José. Revise el capítulo 39 de Génesis y las va a encontrar en los versículos 2, 3, 21 y 23. Jehová estaba con José. Aun cuando todo le fuera mal, aun cuando José se sentía abandonado, solo, en adversidad, luchando contra todo lo malo, aún en la cárcel, Dios estaba con él. En la Biblia encontramos que hubo una tormenta donde los discípulos estaban en el mar en una barca y el Señor no estaba con ellos. Y a pesar de la distancia, a pesar de la oscuridad de la noche, a pesar de la tormenta que en ese mar se desataba, dice la Biblia que el Señor los veía. Marcos capítulo 6, versículos 47 y 48. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él, Jesucristo, solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. El Señor recurrió a ellos, aún en la noche, aún con la separación que tenían, aún andando sobre las aguas porque no andaba en bote. Reconozca que todos nosotros tenemos la capacidad de poder decidir sobre lo que haremos o no con nuestra vida, con nuestras cosas, nuestros asuntos personales. Dios no impone su voluntad a nosotros, no las pide, no las sugiere, no las enseña, no las presenta, pero no nos las impone.
Él nos deja a nosotros decidir si lo hacemos o no. En esto, Él es permisivo. Esto es lo que se conoce como la voluntad permisiva de Dios. A veces, cuando vemos una tragedia, nosotros tratamos de aparentar que somos muy espirituales y decimos, debe ser la voluntad de Dios. Como si Dios disfrutara los errores, o disfrutara las tristezas de los hombres, o disfrutara los problemas de cada uno. La voluntad de Dios no siempre se cumple. Él nos ha dicho lo que quiere, pero nosotros decidimos si lo hacemos o no, si lo obedecemos o no. Si nos negamos a hacerlo, obviamente el Señor se limita y nos permite a nosotros experimentar las consecuencias de nuestros propios errores. Como las otras personas también tienen esa capacidad de decisión, las consecuencias de sus errores las podemos padecer nosotros. La acción de los hermanos de José contra él mismo fue pecado y Dios lo permitió porque Él no creó títeres. Él creó personas parecidas a Él, a su imagen y semejanza, con capacidad de decisión. Reconozca que Dios tiene el control absoluto del desenlace final de todas las cosas. Dios toma aún lo más terrible en tu vida y puede cambiarlo por completo. Considera la vida de José. De esclavo pasó a ser presidiario y de la cárcel salió a ser gobernante. Si nosotros se lo permitimos, Dios transformará nuestras desgracias en bendición. La única manera en que Dios podía sacar algo bueno era con la perseverancia de José, con la actitud de José, aun cuando él no entendiera lo que estaba pasando. Enfrente la adversidad, enfrente sus luchas de la mejor manera. No se entregue a la depresión por lo malo que le ha pasado y usted no lo puede controlar. No se entregue a la ansiedad. Este próximo diciembre del 2022 podremos comer hallaca. ¿Cómo será la Navidad? ¿Será que nosotros podemos tener un tiempo diferente o mejor? No. Enfrente la adversidad. Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 19 nos dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es posible que nosotros experimentemos problemas que no hemos causado. Es posible que enfrentemos problemas por tontos, por descuidados, por confiados o por necios. No se entregue a la autocompasión. No hay evidencia de José que José se autocompadeciera. No tome la posición de víctima. Ay, pobrecito yo. Ay, todas las cosas me están malas conmigo. Ay, ¿qué va a hacer de mi vida? Encare la situación como lo haría un barco velero en una tormenta. Dirija la quilla del barco a la dirección del viento. Nunca tome decisiones importantes si usted está deprimido. No puede evaluar las cosas con claridad y acierto. Esté sano emocional, mentalmente, espiritualmente para tomar decisiones importantes. Tampoco se entregue a la amargura, a la ansiedad o la depresión. La depresión nos viene por los problemas del pasado y la ansiedad por los problemas del futuro. No estamos en control del futuro y el pasado ya pasó. Usted tiene un presente con el cual enfrentarse y recurra a su presente, a Jesucristo, en este tiempo. No se puede vivir con la pesada carga de la amargura. José lo sabía y por eso él perdonó a sus hermanos. ¿Qué debe hacer si a usted le tienta la depresión o la amargura o la ansiedad? Entréguesela a Dios. Salmo 55, el versículo 22 nos dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga.
El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay cosas que tú no puedes solucionar. Hay cosas que escapan a tu conocimiento, a tu operatividad. Entonces, haz lo que tú puedes hacer, pero deja la carga en las manos del Señor. Mantenga su fe, mantén tu fe y mantén tu esperanza en Dios. Cree, acepta que Dios obra para bien, así como obró con José, que fue metido en una cisterna, que fue vendido como esclavo, que llegó a la cárcel. Luego Dios lo sacó, lo puso de gobernante para ser de bendición para su familia, para su pueblo, para los suyos. Persevera en mantener saludable tu vida espiritual. Mantente cumpliendo tus disciplinas espirituales. Tus pies, pensando en la cruz de Cristo. Tus pies afirmados en la palabra de Dios. Tu mente elevada a Dios en oración. Tus brazos abiertos, el uno para compartir la fe y el otro para tener comunión con tus hermanos en la fe. Pero cuando tú cierras esos brazos, cuando los abrazas, los traes al centro de esa cruz que es Cristo, para servirle, para adorarle, para entregar tus dones, tus talentos, tus diezmos, tus ofrendas, tus capacidades, tus posibilidades, tus pertenencias y ponerlas al servicio de Dios. Dios puede transformar por completo la adversidad. Recuerda la crucifixión de Jesucristo. Se transformó en resurrección. Se transformó en victoria de Él sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la condenación, pero se convirtió en pecado, en victoria nuestra sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la condenación, sobre Satanás. Aunque otros quieran destruirte, Dios usará esas dificultades para edificarte. En segundo lugar, ¿de dónde podemos tomar nosotros fortalezas para continuar el camino? Confía en el plan de Dios. Recuerda, Dios no está loco, Dios no está ajeno, Dios conoce tu situación, Dios sabe lo que tú necesitas y Dios opera para bien de los suyos. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A pesar de la maldad que hay en el mundo, a pesar que la voluntad de Dios es permisiva, hay absoluta, pero hay permisiva. Y esta permisiva no siempre se cumple. Pero para aquellos que aman a Dios, Él hace que todo se transforme para bien y para bendición. Dios es mayor que cualquier problema al que usted se enfrente. Dios es mayor al coronavirus. Dios es mayor al gigante que podamos tener por delante o que nos quiere pisotear o que nos pueda haber maltratado desde hace décadas. Dios es mayor que cualquier circunstancia que usted se imagine. Recuerde, lo dijo el propio Señor Jesucristo en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Recuerde el apóstol Pablo allá en Romanos 8:31 al 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es difícil ver el actuar de Dios cuando estamos sumergidos en una situación difícil. Pero al estar ya fuera de ella, nosotros podemos tener una perspectiva diferente. Nuestra perspectiva mejora y podemos ver lo que Dios estaba haciendo y cómo lo usó para beneficio de nuestra vida. La condición para ese actuar de Dios es si nosotros se lo permitimos. Recuerde, la Biblia también nos dice
que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Eso es Hebreos capítulo 12, los primeros versículos. Aprópiese de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son como cheques en blanco que nosotros debemos aprender a usarlas. Las promesas de Dios nos dan esperanza, nos dan fortaleza y nos dan consuelo. La Biblia dice que la palabra de Dios fue escrita para darnos ánimo y para darnos esperanza. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nuestra paciencia y la consolación que da las Escrituras. Pero la paciencia viene de paz. Si no hay paz con Dios, va a ser difícil tener paciencia en la adversidad. Y si no estamos aferrados a las Escrituras, va a ser difícil encontrar consolación en medio de la prueba. Necesitamos entonces leer las promesas de Dios, memorizarlas y apropiarnos de ellas y repetirlas cuando nos encontremos en las circunstancias de adversidad que nos toque enfrentar. Segunda de Pedro, el capítulo 1, los versículos 3 al 4 nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En 2 Corintios 7:1 nos dice el apóstol Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aparte de confiar en el plan de Dios, aparte de apropiarnos de las promesas de Dios, necesitamos apoyarnos en el pueblo de Dios. La iglesia y cada iglesia debe ser una comunidad de creyentes compasivos que se aman, que se apoyan, que oran los unos por los otros, que se ríen juntos, que lloran juntos y que llevan su carga juntos. En Romanos 12, el versículo 10 y el versículo 15. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pero si usted no se ha relacionado, si usted no ha hecho amigos, si usted no interactúa con sus hermanos, si usted no ha confiado en la familia de la fe, entonces usted se encontrará solo en la angustia y en la adversidad. Nos necesitamos los unos a los otros. En muchas oportunidades la Biblia usa esa frase de los unos a los otros para indicar la necesidad de relación y de dependencia que tenemos en la iglesia del Señor, donde también se habla del cuerpo de Cristo, bien coordinado, bien unido, entrelazado entre sí, donde podemos darnos apoyos firmes y animarnos y ayudarnos en las situaciones adversas que podamos enfrentar. Necesitamos formar nuestro círculo íntimo de la fe para reunirnos con ellos, para orar juntos, para compartir nuestra vida con ellos. Una cosa muy distinta es tener un círculo de chisme, en tener un círculo malévolo de conspiración, o un círculo perverso para hablar mal de otras personas, o para hablar de estrategias o de cosas que pueden ser contrarias a la palabra de Dios. Eso es lo malo. Pero usted puede tener un grupo sano, un grupo bueno, para orar, para ayudarse, para compartir sus necesidades y dificultades, para apoyar al otro y para que el otro lo apoye a usted.
También necesitamos un grupo de personas que ya hayan transitado por las pruebas por las que nosotros estamos pasando, para que ya caminaron, ya transitaron ese camino y entonces nos apoyen, nos ayuden a superar las dificultades, nos digan cómo hicieron ellos, cómo superaron también el problema. El propósito es que nosotros podamos también servir de consuelo y de bendición a otras personas. Dios trabaja en la vida de las personas a través de otros. 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Experimente la presencia de Dios en Jesucristo en su vida. Recordemos, confíe en el plan de Dios, apropiese de las promesas de Dios, apóyese en el pueblo de Dios, pero experimente la presencia de Dios en Jesucristo. Y esta tal vez sea la principal fortaleza en medio de una crisis. La presencia de Cristo puede ayudarnos en cualquier situación. Y Él está con nosotros. Él lo dijo, Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Recordemos, Jesucristo fue de bendición para aquellos que se acercaron a Él. Él calmó el mar para que la barca no se hundiera. Multiplicó los alimentos para que miles comieran. Dirigió a los pescadores a una pesca milagrosa. Sanó a los que se acercaron a Él e incluso resucitó a otros. A Pablo le permitió el naufragio y lo permitió que la serpiente lo mordiera, pero guardó la vida de él y de los que estaban con él para él mostrar su gracia, su poder y su grandeza. Una vez Jesús se encontraba en la barca con sus discípulos durmiendo y se desató otra tormenta en el mar y ellos se olvidaron que el Señor de señores, que el Rey de reyes, que el que tenía poder sobre la naturaleza estaba allí. Y cuando él despertó, calmó el mar y se hizo grande bonanza. El salmista nos dijo allá en el Salmo 27, el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. José, al igual que Jesucristo, sufrió sin culpa para beneficio de otros. En 2 Corintios 5, 15 y 18 dice que Jesucristo por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En el versículo 17 nos recuerda, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos dio a nosotros la capacidad de decisión y no nos impone su voluntad. Nosotros podemos decidir. Nosotros tenemos un libre albedrío sobre el cual nosotros podemos tomar decisiones dirigidas por Él bajo su presencia, conociendo su voluntad, conociendo sus promesas. Pero Él quiere que usted se vuelva a Él. Eso no es una imposición. Eso no lo va a hacer Él por usted. Él necesita que usted mismo lo haga. Allá en Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La decisión es de quién? Del que quiere seguir a Jesús. ¿Qué debe hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día
y seguirlo. Vivimos en un mundo donde la gente peca y la gente lastima a otros. Cuando le entregamos nuestras vidas a Cristo y confiamos en Él, nos ayuda a superar cada situación y nos da a nosotros la habilidad para ver cómo va a resolverla al final. La cruz es el máximo ejemplo de personas procurando hacer el mal mientras Dios hace que todo obre para bien y para bendición de la humanidad. Volverse a la presencia de Cristo y darle a Él la vida no solo significa que Él nos rescatará de la tormenta, sino que nos dará el valor y la fortaleza para resistirla, para seguir adelante y para esperar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para concluir, hoy hemos visto la vida de José y vimos cómo enfrentar la crisis y perseverar cuando sufrimos a consecuencia de situaciones que nos toca vivir y enfrentar. Y vimos también dónde encontrar fuerza para seguir adelante. Tal vez usted haya sido lastimado. Si es así, haga como José. No se entregue a la autocompasión o a la amargura. En vez de eso, tome todos los escombros y entrégueselos a Jesucristo. Eche sobre Él su carga. Deje que Él saque algo nuevo y refrescante y bello de esa situación fea. Suceden muchas cosas injustas en este mundo en el cual nosotros vivimos. Pero al final de todo, Dios pedirá cuentas. Habrá un día de juicio. Nuestra responsabilidad es perseverar y ver que Él, o dejar que Él obre en nuestras vidas y ver lo que Él puede hacer con nuestras vidas para edificarnos, en vez de permitir que las cosas injustas nos desbasten o que la adversidad nos dañe. Si usted está en una situación en la que no comprende por qué le suceden algunas cosas, acuérdese que usted tiene un libre albedrío, una capacidad de decisión y que las otras personas también lo tienen, pero que Dios lo ve todo. Busque el plan de Dios y vea que Dios le dará un giro a la situación aún más fea que usted pueda tener y lo va a usar para bien suyo si usted lo permite. Vuélvase al plan de Dios, vuélvase a la presencia de Dios, permítale que Él tenga el dominio de su ser. Dios puede sacar lo mejor de una mala experiencia, de la crucifixión, la resurrección. No todas las cosas obran para su bien en la vida del mundo. Esa es una creencia popular, pensar que todo sucede para bien de todos. Solo sucederá o solo obrará para bien si nosotros le damos a Dios los escombros y le entregamos nuestras vidas. Y si entonces somos hijos de Dios, si hemos pedido perdón por nuestros pecados y si entregamos nuestra vida a Él, y entonces Él hará que las cosas obren para bien. Si usted se niega a hacer esto, entonces Él no hará nada que obre para bien en su vida porque usted no se lo está permitiendo. Y qué triste será darse cuenta que por haber sido rebeldes, por habernos negado a poner esa vida en el Señor, a confiar en que Él está en control, a pedir perdón por nuestros pecados y a seguirlo a Él, las cosas no vayan de mal en peor y eternamente. Pero qué bueno y qué glorioso será cuando usted reconozca su limitación, reconozca que Dios puede cambiar lo bueno, lo malo en bueno, y reconozca que usted puede entregar su vida a Jesucristo y pedir perdón por sus pecados para que Él la transforme, para que Él haga de usted la persona que Él quiere que usted sea. Uno necesita ser cristiano, tener a Jesús, y esto significa tener a Jesucristo en la vida. Significa amar a Dios para que todas las cosas obren para bien.
para hacerlo, usted necesita perdón, arrepentirse de sus pecados y no volver a ellos. Y usted debe creer y recibir a Jesucristo en su vida como Señor y Salvador personal. Y debes creer que el Hijo de Dios no solo puede perdonar tus pecados, sino que puede hacer de tu vida algo mejor. Él quiere obrar en tu vida. Él tiene un plan para ti si tú se lo permites. Entonces tú podrás decir como José: aunque trataron de hacerme daño, Dios usó todo lo malo en mi vida para formarme y para hacerme una persona mejor. Por ello estoy muy agradecido. Es tu decisión. Queda en tus manos. Habla con Dios. Entrégale tu vida al Señor. Pide perdón por tus pecados y confía en Él. Oh Dios y Padre Celestial, ponemos en tus manos cada persona que ha escuchado este mensaje, que ha visto este mensaje. Toca su vida. Y si ellos entregan sus vidas a ti, transfórmalas para gloria tuya. Pedimos por aquellos que están pasando por dificultades y problemas, para que ellos puedan descansar en ti y puedan tener paz en su alma, confiar en tus promesas, tener esperanza y saber que tú obras para bien aquellos cuyos, según tu propósito, son llamados. Y en tus manos los dejamos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga. Hasta la próxima.